Pero, ¿qué ocurre cuando no disponemos de esta información? ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de ocurrencia del evento de riesgo en este caso? Sinceramente, la respuesta es un poco desoladora, ya que no podemos calcularla. Pero como siempre, hay una esperanza para los buenos de vencer a los protagonistas malos. Podemos estimarla. Y para estimar cualquier cosa, utilizamos parámetros a los que asignaremos valores. Aquí ya no podremos tener una valoración de la probabilidad en términos de porcentajes, sino que tendremos una valoración que será solamente cualitativa, es decir, en términos de alta, baja, media, grande, pequeña, etc. Veremos casos muy prácticos cuando empecemos a construir nuestro mapa de riesgos en la siguiente parte. Así que de momento te indico solo algunas pistas que utilizaremos para realizar esta estimación, esta valoración de la probabilidad. Vamos a ver algunas cosas que te ayudarán a poder estimar con qué probabilidad se van a producir estos sucesos. En primer lugar, alguna pista, el grado de manualidad del proceso o la actividad. En función de cómo se ejecuten las actividades del proceso bajo análisis, ya sea de manera totalmente manual, automática o semiautomática, podremos asignar una serie de valores a los mismos. Parece lógico pensar que en un proceso que se ejecuta de forma automática, las probabilidades de fallo serán menores. Otra pista, otro criterio que puedes utilizar, el número de personas que intervienen en el proceso. Cuantas más personas intervengan, normalmente la probabilidad de ocurrencia de un error es mayor. La probabilidad de que algo salga mal, cuantas más personas intervengan, sube. El número de áreas que intervienen en el proceso, en la actividad, igualmente. Igual que con el número de personas, a mayor número de áreas, mayor probabilidad de errores. Sobre todo en el intercambio de información entre un área y otra, ¿vale? Y por eso, el siguiente criterio que podemos utilizar es precisamente ese, el número de intercambios de información que se producen en el proceso. Cuantas más intercambios de información, más posibilidades hay de pérdidas o de malentendidos. Número de sistemas que intervienen en el proceso. Aquí hay que valorar de modo separado también el número de aplicaciones locales. Y con esto me refiero a las típicas hojas de cálculo en ordenadores no compartidos, las bases de datos propias, esos archivos que generan y comparten información en el proceso y que solo manejan unos cuantos a nivel privado, ¿vale? El nivel de complejidad de los sistemas es otro criterio que puedes utilizar. El número de veces que se ejecuta el proceso o la actividad, es decir, la frecuencia de ocurrencia de esta. ¿Algún criterio más que te puede venir bien? Pues el grado de novedad tiene una influencia determinante. Un proceso o actividad nuevo suele no estar ajustado en su totalidad, por lo que normalmente generará mayor número de errores o incidencias. Vamos a hablar ahora del impacto. Si recuerdas el ejemplo anterior de tirar un dado no trucado, hemos visto que la probabilidad de que salga un número cualquiera sería de un sexto, un caso favorable entre 6 casos posibles. Ahora imagina que cada vez que sale el número 5, yo pierdo 10 euros, ya que he apostado a que sale cualquier número menos el 5 en una tirada cualquiera. Cada vez que se presenta el evento de riesgo, es decir, que sale el número 5, yo pierdo 10 euros. Este sería el impacto de mi evento de riesgo. Como es en este caso, es muy sencillo calcularlo, pero lamentablemente esto no siempre es así. Y es que, al igual que en el caso de la probabilidad, vamos a tener dos situaciones. Una en la que sí que disponemos de información histórica almacenada, a la que podemos recurrir, e inferir el daño o impacto que tendría un determinado evento de riesgo en el futuro. Por ejemplo, es posible que tengamos almacenados los impactos que hemos tenido en el pasado derivados de sanciones administrativas que ocurren recurrentemente, o de pérdidas de materiales en procesos específicos. Otro escenario en el que no disponemos de esta información histórica, y aquí a su vez nos abren dos posibles caminos. Habrá situaciones en las que el evento de riesgo se refiera a acciones que puedan ocurrir y que podamos estimar por analogías con otras, porque existen, pues no lo sé, algunas pistas, como por ejemplo valores de referencia en el mercado, por situaciones parecidas en otras empresas, porque haya baremos oficiales, no sé, porque en general sean susceptibles de valoración objetiva en términos monetarios, es decir, sean cuantificables. Si has identificado un evento de riesgo como el riesgo de reclamaciones de clientes ante la Agencia de Protección de Datos por no responder en tiempo al ejercicio de los derechos ARCO, entonces podrás estimar el impacto
de cada una de estas reclamaciones, ya que la Agencia de Protección de Datos tiene baremos sobre este tema. Sin embargo, habrá situaciones que reflejen eventos de riesgo que no sean cuantificables porque hagan referencia a aspectos no tangibles o muy difíciles de valorar en términos económicos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los eventos de riesgo de tipo reputacional o de imagen en el mercado. Todo eso es muy difícil de estimar. En estos casos, deberás decidir, cuando veamos la parte cualitativa, qué tipo de impacto le vas a asignar a estos eventos, alto, medio o bajo. Hay escuelas que identifican un tercer tipo de eventos de riesgo en cuanto al impacto, y son aquellos que no generan ningún impacto económico. En mi opinión, esto no tiene mucho sentido, porque al final todos los eventos de riesgo van a tener un impacto en la cuenta de resultados de tu compañía, aunque no lo sepamos ver o no lo podamos identificar de manera aislada y cierta. Por tanto, debes asignar un valor de impacto a cada uno de los eventos de riesgo que tengas en tu matriz de riesgos. Bien, de esta manera ya tendríamos las herramientas para calcular el riesgo inherente como el producto de la probabilidad de ocurrencia por el impacto en caso de ocurrir el evento. ¿Seguro que es así? A ver, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora para ver si podemos calcular algo que tenga sentido. Volvemos al ejemplo de la tirada del dado, ¿vale? Hemos dicho que el evento de riesgo es que salga un 5. Y hemos dicho también que cada vez que sale un 5 perdemos 10 euros. Por tanto, podemos calcular la probabilidad del evento del riesgo, ¿vale? Un sexto, que es 0,17. El impacto del evento de riesgo serían 10 euros. Según hemos dicho, el riesgo inherente sería el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto. Es decir, probabilidad 0,17 por el impacto, que son 10, 1,7. Bien. ¿Y esta cifra tiene algún sentido para mí? ¿Qué significa este 1,7? Pues en realidad no significa absolutamente nada. Para que este producto de probabilidad por impacto tenga algún sentido, tenemos que utilizar las mismas unidades de medida. Es decir, hemos de traducir probabilidades e impactos a escalas de valores y asignarles números en función de dichas escalas. Lo vemos más claramente en el siguiente apartado.